la Reforma, ¿no? Por lo que tengo entendido, fue un poco caótico también, ¿no? Es una buena señal. Decía que mi intención en mi charla es compartir con ustedes un poquito cómo la Federación Luterana Mundial, que es la comunión de iglesias luteranas alrededor del mundo, planea la celebración a la cual nos estamos aproximando por los 500 años de la Reforma. Primero les comento un poquito qué es la Federación Luterana Mundial. No es estrictamente hablando de una federación, como si fuese una federación de clubes, así. En realidad, su título cambió hace unos años porque la concepción de una hermandad global creció. Entonces hoy llamamos Federación Luterana Mundial, una comunión de iglesias, es decir, entendernos los luteranos en el mundo, alrededor del mundo, como parte de una misma identidad eclesial, de un mismo movimiento eclesial. Entonces, por esa razón, se encararon una serie de encuentros, de conversaciones, para lograr un consenso entre todas las iglesias luteranas del mundo, de cómo, con qué filosofía, digamos, con qué espíritu debería encararse los 500 años de la Reforma. Entonces, la primera pregunta que me parece importante, que también hemos aprendido en este proceso y que también creo que es importante para nosotros en América Latina y que va más allá de los luteranos, es la siguiente. En primer lugar, cómo se celebra la Reforma dependerá de cómo se concibe qué fue la Reforma. Porque ustedes saben que hay muchas todavía disputas. ¿Qué fue en realidad la Reforma? Y por el otro lugar, cómo se relaciona la Reforma cuando uno la celebra o la conmemora con los contextos contemporáneos. Entonces, ¿qué es la Reforma y cómo se celebra en relación a contextos contemporáneos? Con respecto a la primera pregunta, ¿qué es la Reforma? Curiosamente no existe un consenso entre todos los protestantes, ¿no? De qué significa la Reforma. Les voy a dar acá nada más 3 versiones diferentes para que tengan una idea y después cada uno buscará, digamos, cómo concibe este evento que todavía tiene repercusiones enormes y más allá de su lugar de origen, que es lo más interesante. Una primera interpretación es que la Reforma fue como el inicio de un cristianismo puro después de la oscuridad del medioevo y del catolicismo romano. Esto ha sido una visión clásica por muchos años y acá se celebra, digamos así, en este espíritu, como que la Reforma fue el inicio de un movimiento confesional que eventualmente terminó en una nueva iglesia, o como decimos hoy, una nueva denominación. Por ejemplo, el luteranismo, ¿no? Y después todas las iglesias de la Reforma que siguieron. Entonces es como ver la Reforma como un quiebre radical, un antes y un después, la oscuridad y la luz, pongámoslo de esa manera. Una versión. Otra, también dentro de los protestantes, dentro del protestantismo, es ver a la Reforma en realidad como un fracaso. Y si yo me pongo los anteojos de historiador, no soy historiador, pero me fascina la historia, soy teólogo sistemático, pero me fascina la historia. Si yo tuviese que emitir un juicio, yo diría que esto es verdad. La Reforma fue un fracaso. Si estudiamos cuáles eran las intenciones originarias, que era la reforma de toda la iglesia, no de un pedacito, como terminó siempre, ¿no? Y el resultado, como sabemos, fue la fragmentación del cristianismo, que no fue la intención, para nada, podríamos decir, por lo menos de los primeros reformadores. Esto es otra versión. Y una tercera versión de qué es la Reforma es resaltar lo que la Reforma es para nosotros hoy, más allá de cuáles fueron o de lo que significó la Reforma en sus comienzos. Entonces la pregunta acá es ¿qué y quién necesita Reforma hoy? Entonces este es otro, digamos, otra manera de interpretar qué es
la Reforma. Bueno, paso a ver un segundo tema, de ver cómo fue celebrada la Reforma históricamente. Nuevamente una perspectiva histórica. Por ejemplo, vayamos al año 1617, ¿no? Digamos el primer centenario, que se celebró en distintos lugares, sobre todo en Alemania. Acá vemos que históricamente a Lutero se lo presenta como un héroe de la fe, ¿no? Como un paladín de la fe, como si no hubiese habido realmente cristianos verdaderos antes de Lutero. O sea, un Lutero en un pedestal, una figura fuertemente anticatólica y, curiosamente, en 1617, una figura anticalvinista, antirreformada, es decir, no había mucha amistad con otra de las ramas de la Reforma, ¿no? Como ven, ya había mucha disputa en una época donde había que claramente delimitar cuál es la identidad de los luteranos y ni pensar de otros que se identificaban como herederos de la Reforma, etc. No importaba eso. Ese fue un poco el espíritu en 1617. 100 años adelante, 1717, era una época donde dominaba otro movimiento llamado el pietismo, y acá Lutero y la Reforma, pero Lutero sobre todo aparece como el héroe de la subjetividad, ¿no es cierto? El héroe de esa intensidad, del aspecto personal de la fe, que eran los temas que estaban en boga. Entonces se leía a Lutero y a la Reforma como el despertar de estas dimensiones tan importantes que siguen con nosotros hoy. 1817, 100 años más, 300 años, acá Lutero aparece como el héroe de la era de la razón. Recuerden que estamos entrando a la modernidad, la ilustración en Europa. Entonces acá Lutero aparece como un héroe ya, anticipando estos desarrollos sociales y culturales que Europa y sobre todo los países con influencia protestante estaban pasando en esa época. Y finalmente en 1917 acá Lutero aparece sobre todo como un héroe de la alemanidad. Estamos ya en la época donde ya el nacionalismo estaba tomando forma, el nazismo llegaría después, todos trataban de hacer una conexión entre Lutero y la ideología nazi, aunque todavía el nazismo no estaba estructurado como un partido, ¿no? Sino así digo, corrientes nacionalistas. Bien, esto es un panorama histórico. ¿Cómo encaramos hoy, desde el punto de vista de este consenso del cual le hablaba en la Federación Luterana Mundial, en esta comunión de iglesias? Hay un gran cambio en este caminar hacia el 2017, y el cambio se debe a dos razones fundamentales. La primera es la nueva conciencia ecuménica, los nuevos desarrollos ecuménicos a lo largo del siglo XX, ¿no? Si comparamos 1917 con 2017, es monumental los cambios que se han dado en la relación entre cristianos. Y desde el punto de vista luterano, no solo con nuestros hermanos naturales, diríamos así, que son las otras iglesias protestantes, lo que llamamos hoy en día iglesias históricas, sino sobre todo con la Iglesia Católica. Y yo sé que eso en América Latina puede llegar a producir un poco de rispideces o cortocircuitos, pero hay que reconocer que hemos avanzado de forma increíble en el mutuo reconocimiento, todavía estamos en proceso, pero el mutuo reconocimiento con los hermanos y las hermanas católicas romanas. Ese es un eje de cambio fundamental que va a dar un color especial a la celebración el año que viene. Y el segundo es, y esto es la primera vez en la historia, desde el punto de vista del luteranismo, de las iglesias luteranas, la mayoría de los luteranos ya no viven en Europa o Norteamérica. Viven en lo que llamamos el sur global. No tanto en América Latina, no somos tantos en América Latina, pero en África es impresionante el crecimiento que se ha dado de las iglesias luteranas. Tanto es así que hoy en día las iglesias luteranas más grandes son iglesias africanas, Etiopía, Tanzania, y Namibia y otros lugares. Entonces, el espíritu con el cual se encara ahora las celebraciones, o como se dice a veces también la conmemoración de la Reforma, porque no se quiere ser
triunfalista. Entonces conmemoración a veces es más un término más neutro, no se conmemora, tiene que ver con memoria, pero no en la celebración en el sentido de que somos los mejores ni nada por el estilo. Entonces lo que caracteriza eso es que las celebraciones van a ser policéntricas. Esto quiere decir que cada región va a adoptar su propia manera de expresar esta conmemoración, y lo hará con sus hermanos y hermanas naturales en su contexto, otras iglesias protestantes, y en muchos países se va a hacer inclusive en forma conjunta con la Iglesia Católica. Por ejemplo, se va a hacer una conmemoración muy importante en la ciudad de Lund, en Suecia, y estamos tratando, y esto es muy difícil, pero negociando con el Vaticano. La burocracia en el Vaticano es complicada, para que venga el Papa Francisco, ¿no? A esta celebración, que si se da, sería un cambio enorme de cómo se ha considerado la reforma desde el punto de vista católico romano. Si tengo tiempo después les puedo contar una anécdota del Papa Francisco, que tiene sus relaciones históricas con los luteranos por otras razones. ¿Cuál va a ser el énfasis de las iglesias de la Federación Luterana Mundial? Un énfasis al cual invitamos a otras iglesias a sumarse o a inspirarse, por lo menos, para desarrollar sus propios temas. El tema que se escogió es el siguiente: libres por la gracia de Dios. Ese es el lema. Libres por la gracia de Dios, al entender de que uno de los aspectos fundamentales de la Reforma es precisamente la libertad cristiana. Pero como esto es un título muy abarcativo, se subdivide en tres temas. O sea, estos tres subtemas serían como los caminos para acceder, para profundizar este lema de ser libres por la gracia de Dios. El primer subtema es que la salvación no está en venta, o no está en oferta, o no se vende. La salvación no está en venta. ¿Y qué tenían en mente las iglesias luteranas cuando escogieron este subtema? Y bueno, tenían en mente la realidad, si uno ve desde el punto de vista mundial, global, del tipo de expresión teológica y eclesial que hoy gana más conversos en el mundo. Llamémosle el Evangelio de la Prosperidad, para darle un título, donde la salvación está dentro de una forma o de otra, que está en venta. Hay una transacción inclusive comercial. Decimos, la salvación no se vende. Haciendo eco a un principio fundamental de la Reforma de Lutero, ¿no? Este carácter incondicional de la gracia de Dios. Carácter incondicional. Pero eso es también un término ambiguo. Para hacerlo claro, la salvación no se vende. La segunda, los seres humanos no están en venta. Y acá las iglesias luteranas quieren llamar la atención al fenómeno también global en el cual estamos inmersos. No solamente el tráfico de seres humanos, que todavía sigue, no solamente cómo las personas están sujetas ahora a nuevos tipos de explotación, ¿no? En cada país en particular, sino también cómo un nuevo, llamémoslo así, sistema económico global parece empujarnos como seres humanos a concebirnos como mercancías, donde todo está a la venta, y hasta inclusive la dignidad humana está para la venta, el honor humano está a la venta. A eso decimos no. En principio, digamos así, que tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Los derechos humanos. Y un tercer aspecto es que, y con esto quiero finalizar el subtema, la creación no está en venta. Con esto las iglesias luteranas quieren enfatizar el nuevo, digamos, horizonte al cual nos confrontamos, que no estaba presente en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII, ni en el XIX, ni el XX, sino que es más reciente, ¿no? La crisis ecológica, sin el cual, si no lo podemos resolver, si no lo podemos tratar, si no lo podemos concebir dentro de este ámbito de las promesas de Dios, no solamente hacia los seres humanos, sino hacia todas las criaturas.
desde los árboles hasta los mosquitos. También hay una cierta promesa, por eso son criaturas. Y ni que hablar del resto de nuestro planeta y de las galaxias, ¿no? Que apenas conocemos o estamos empezando a conocer. Entonces acá está el aspecto ecológico cósmico. Tengo mucho más para decir, pero sé que tenemos otros oradores. 2 minutos, no me va a dar para desarrollar todo esto. Pero entonces decirles que el 2017, digamos, culmina un proceso de conmemoración que ya comenzó hace 2 años, donde se dieron distintas actividades internacionalmente. Y me gustó mucho, que se hizo el año pasado, de Marangu a Wittenberg, se llamó la convocatoria. Marangu es un lugar en Tanzania, una de las iglesias luteranas más grandes. Y la pregunta y digamos lo que se planteó, el tema de conversación fue: ¿qué significa ser una iglesia reformadora en el contexto cambiante de África? África es el gran continente emergente, podríamos decir, hoy en día, en términos de población, su economía, pero también desde el punto de vista del cristianismo. Es claro, si uno ve los números, que el cristianismo está concentrado hoy en día mayormente en África. Y las corrientes, digamos, la tendencia tiende a incrementarse. Claro, muchas veces no es el cristianismo que nos gustaría ver. Tiene que ver mucho con el Evangelio de Prosperidad, también en algunos casos, pero es un hecho que casi todas las iglesias que me imagino están representadas esta noche acá, conocen de los casos de iglesias hermanas creciendo en África. Bueno, ese es un ejemplo para dar la idea de cómo ha cambiado la cosa, de que hoy en día los africanos son los protagonistas casi centrales en muchas de estas celebraciones. Y la otra, hubo muchas conferencias teológicas, por supuesto, para nosotros los pobres teólogos, cada vez somos más insignificantes, pero no somos el tema central. No es una cuestión de volver a refritar los viejos temas teológicos, sino de dar lugar a los nuevos actores en la iglesia y en la sociedad. Entonces, por ejemplo, vimos el tema de las iglesias africanas y hay 2 encuentros más, uno ya se hizo y otro está por hacerse. Uno que tiene que ver con las mujeres, se llama Mujeres en Movimiento, y acá el movimiento es al revés. Si el otro era de Marangu a Wittenberg, este es de Wittenberg a Windhoek, o Windhoek, ¿no? Namibia, el movimiento inverso. Las mujeres en movimiento, para reconocer el papel central, fundamental de las mujeres, toda la temática de género. Y por último, los jóvenes reformadores. No hay iglesia sin juventud. Sabemos que muchas iglesias están en crisis, no hay jóvenes, no hay niños. Entonces es una convocación de las iglesias luteranas a este rol protagónico de la juventud. Concluyo con esto. Muchas gracias.